Sean bienvenidos a este segundo episodio del conversatorio que hemos estado teniendo del noviazgo al matrimonio, un reflejo de un propósito. Entonces, hace 8 días estábamos viendo la historia de esta parejita hermosa que nos acompaña hoy. Estábamos hablando sobre el proceso que ellos tuvieron desde antes de conocer del Señor, cuando conocieron al Señor y cuando ya se conocieron ellos. Y estábamos hablando de Isaac cuando le escogieron esposa, cuando Abraham mandó a uno de sus criados para que escogiera esposa para Isaac. Y cuando Isaac le van a escoger la esposa a Isaac, pues es un pasaje muy hermoso porque vemos que el criado le pone unas señales para que pueda encontrar la esposa correcta, la novia correcta. Y esto es un pasaje muy bonito porque evidencia que el Señor está buscando es ese propósito y cumplir ese propósito en nuestras vidas y lo que estamos viendo en ellos ahora. Cuando estábamos hablando con ellos, pues veíamos todas las luchas, dificultades, todo lo roto y quebrado que ellos llegaron también al Señor, con todas sus inseguridades y todos sus problemas, hasta ya ver que Rosa estaba orando al Señor, pidiéndole dirección al Señor, y bueno, todos los problemas que tuvieron para poder encontrarse directamente con el Señor, que aún hasta intentos de suicidio, y bueno, el Señor ha tenido mucha misericordia con ellos. Pero llegamos justo hasta el momento de cuando ellos iban a empezar a ser novios, porque hasta el momento era como que todo el mundo les decía, ay sí, nosotros lo hemos visto, y como que todo el mundo se los pillaba, ellos también como que se pillaban, pero no, todavía no había nada. Pero entonces ahí quedamos en ese punto. Entonces vamos a continuar con esa historia. Y en la historia pues ya vemos que arrancan un noviazgo, pero pues en el noviazgo empiezan a tener unas ciertas confrontaciones y unos ciertos problemas, que es donde se evidencia ya todas las tentaciones y todas las frustraciones y todos los ataques que tiene el enemigo directamente hacia sus vidas. Entonces, ¿cómo se guardaron de las tentaciones en ese noviazgo? Dios mío. Lo primero, para los que de pronto tienen noviecitos que están en esa etapa tan bonita, teníamos muy claro que esa etapa era con propósito. No era como, bueno, vamos a estar aquí a ver qué sucede, sino que había mucha claridad de que queremos un matrimonio, ¿cierto? Queremos que esto sea un paso al matrimonio. Entonces teníamos primero como eso ya claro en nuestros corazones. Él y yo comenzamos esa etapa, nosotros no estábamos para ese momento en esta iglesia, sino en otra iglesia. Servíamos juntos en la alabanza, él para ese momento tocaba el saxofón, yo cantaba y fue muy lindo todo ese proceso. La gente nos hacían barras, nos hacían porras, todo el mundo quería que nos casáramos. Entonces era como muy especial ese tiempo de tener personas ahí apoyándonos y trayendo mucho consejo de parte de Dios. Y comenzamos ese noviazgo, hacíamos muy juiciosos corbán, que era para ese momento un, bueno, todavía, ¿no? Es donde se preparan salmistas. Entonces empezamos a estudiar y yo le ayudaba con estudio bíblico porque no estudiaba en los exámenes. Y él me ayudaba con gramática, o sea, el complemento perfecto, ¿no? Y ahí nos empezamos a conocer mucho más, a conocer un poquito las familias, no mucho. Y ahí empezamos a recibir el consejo de, por favor, guárdense, guárdense. Y resulta que, pues esa palabra guárdense, pues imagínense, para nosotros viniendo de lo que veníamos, era como así que guardarse. Entonces recuerdo que una de las amiguitas que fue la que me llevó a la iglesia, ella me dijo, lo que pasa es que la fornicación es un pecado. Y yo, ah, y ella, sí, y yo, he pecado toda mi vida. Y ella, sí. Fue como, oh, por Dios, ¿qué es esto? Pero yo dije, bueno, muéstramelo en la palabra, me lo mostró en la palabra y yo dije, Dios mío, ella me dijo, entonces debes guardarte para el Señor. Eso fue pues un poquito antes, ¿cierto? Debes guardarte para el Señor. Como yo llego antes que Cami, que eso fue en el 2010, pues desde eso yo empecé a guardarme en el Señor, a esperar con paciencia, ¿cierto? Y a confiar en esa voluntad de Dios, que es perfecta, ¿cierto? Cuando Él habla de no lo hagan, como muchas personas lo piensan, no es porque Él sea un Dios, sí, que no quiera que haga uno, que no quiera que uno haga nada o que todo lo prohíba, sino que Él sabe que en eso hay heridas, que en eso hay muerte, no es el diseño.
Y entonces, bueno, ya cuando mi esposo y yo empezamos a caminar con esa verdad, ya lo entendíamos los dos, ahí empiezan muchas tentaciones. Bueno, resulta que, pues primero que todo, nosotros nunca nos dijimos, vamos a ser novios. O yo le dije, ¿quieres ser mi novia? O ella me dijo, sí, acepto ser su novia o algo. No, que es algo muy bonito, que guarda mucho una relación con propósito. Como lo habíamos visto la vez pasada, si tenemos certeza, ¿cierto? Si tenemos claridad de que esa es la persona, vamos a dar pasos firmes, ¿cierto? Y pasos seguros. Y fue lo que nosotros, o personalmente yo empecé a hacer, a dar pasos firmes. Yo sabía para dónde iba, yo quería era un matrimonio, yo no quería mirar a ver qué sucedía o qué pasaba. Empezamos con ese propósito y empezamos pues a trabajar en pro de ir a un altar. Esa fue la realidad. ¿Qué empezó a suceder? Como veníamos de cosas tan fuertes, ¿cierto? El enemigo obviamente no se iba a quedar quieto. Entonces empezaron a salir y a aflorar, obviamente, todas esas cosas que traíamos del pasado. Cuando a mí me dicen la primera vez, te tienes que guardar para tu esposa, ¿recuerda quién fue? Ella, ¿cierto? Ella fue la que me dijo, te tienes que guardar para tu esposa. Y yo le dije, ¿cómo así? Pero yo muchas veces no entendía. Pero yo sí ya había tomado una decisión desde el primer día que llegué al Señor, a los pies del Señor. El Señor me pidió la rumba, las mujeres y el trago, ¿cierto? Entonces yo le dije al Señor, sí. O sea, yo no fue un proceso, no fue algo que medio, yo voy dejando, no. Yo realmente tomé una decisión. Cuando empezamos ya en el propósito y todo esto, empecé a tener obviamente muchas luchas, empezaron a aparecer las chicas que jamás me habían puesto cuidado. Eso era una cosa impresionante, o sea, no eran feas. Aclaro. De hecho, una la llamó estando conmigo y entonces yo le dije, pues ponle altavoz. Y entonces la chica ahí declarándose, y yo, ¿qué es esto? Y él, no, tú no me necesitas a mí, necesitas al Señor. Y le colgó y yo, muy pero bien. sí, corte ahí, ya. Suelta palabra, corta y huye. Y huye. Total, entonces empecé a tener obviamente esas luchas. Yo obviamente llegaba a la casa y yo, padre, es impresionante cómo Satanás conoce el propósito que tenemos y empieza a poner obstáculos, ¿cierto? Entonces empezamos a tomar decisiones. Yo lo comprendí y dije, son decisiones de vida o muerte. Yo sé para dónde voy, sé qué es lo que quiero. Y yo le decía al Señor, Señor, esta va a ser listo, yo firme para allá. Entonces empezaron a aparecer estas personas y yo empecé a tomar ese tipo de decisiones, no más, a cortar. En otro tiempo yo no haría eso, ¿cierto? Yo inmediatamente, claro, ¿cómo está? Es más, una vez tomé una decisión. Estando ya en el Señor. Y la decisión fue, no me importa absolutamente nada. Yo empecé a tener las luchas demasiado fuertes. No luché con la pornografía, pero sí con la masturbación, ¿cierto? Y no me llamaba la atención el tema de ver revistas o ver películas o cosas, sino que todo lo recreaba en la mente en las cosas que yo hacía, ¿sí? Entonces, más o menos llevaba que 4 meses de haber tomado la decisión y decir no más mujeres, ya entendí que es guardarme. Y una vez muy fuerte yo dije, no soy capaz, Señor, no sé qué vamos a hacer. Y me metí al baño. Y yo dije, Dios mío, y me tiré de rodillas, literal. Le dije, Señor, si tú existes, quítame esto, haz algo. No les miento, por ahí al minuto yo sentí como me hubiera caído un baldado de agua fría. Y eso se fue. Y yo salí del baño y yo, victoria. Empezaron a caer a las demás chicas que me llamaban, que esto, que lo otro. Y una vez tomé una decisión y yo, ¿qué va el Señor? ¿Qué va a iglesia? Está chévere, pero ¿qué va?
y dije, listo. Y cuadré todo, literal. Y yo dije, listo. Qué puerquis. Cuadré todo cuando llegó, la chica iba a llegar a mi casa, estaba en la esquina de mi casa. Solamente el Señor sabe que él me mandó un salvavidas y me llamó ella. Y como pues apenas estábamos en pro de todo esto, ¿cierto? Ella me llamó y me dijo, oye, ¿será que tú me puedes acompañar a hacer una vuelta? Y yo dije, yo como me mueve el piso esta mujer, y yo, padre, y esta chica ya viene, y yo, listo, no, esto es del Señor, listo. Y de una llamé a la chica y le dije, oye, cancelado el tema, no más, tengo que salir. Cuando yo salgo de mi casa, ya estaba en la esquina de mi casa, esa chica que iba a llegar a mi casa, y sabíamos a qué íbamos. Cuando se quedó mirándome, es que, oye, y yo, no, chao. Y yo salí corriendo. Solamente Dios sabe que la única persona que podía de pronto estorbar en ese sentido era ella. Y yo me fui con ella. Obviamente yo no le conté nada a ella, o sea, yo callado, yo viviendo hasta que lo llamó, porque fue la misma que luego le colgó. Exactamente, sí. Fue la misma chica que cuando ella llega, oye, no, y se me declaró así abiertamente, y yo, no, Dios mío, oye, no, tú no me necesitas a mí, necesitas al Señor. Entonces empiezo a vivir ese tipo de luchas y esas cosas tan fuertes que quizás muchos que estén aquí solteros, ¿cierto? O que estén en ese propósito, viven. Realmente la palabra es muy enfática, donde habla de huir de las pasiones juveniles. Aún, o sea, estando en el Señor, muchas veces las personas creen que, sí, huyan de las pasiones juveniles, pero es para la gente de afuera. No, acá dentro de la congregación, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo del Señor, tenemos que huir, aún siendo mi novia, mi pareja, vamos con propósito, tenemos que huir. O sea, realmente es de vida o muerte. Entonces empezamos a vivir ese tipo de luchas y ese tipo de cosas. Y bueno, y ella ya por su lado también. Entonces mi esposo venía con esas luchas. Yo, como les digo, venía 2 añitos antes que él, ¿cierto? Guardándome. Yo había entendido, bueno, que el Señor me había tomado, que me había hecho libre de tantas cosas, que me estaba limpiando. Miré en la palabra y dije, bueno, esto no le agrada al Señor, Señor, dame la fuerza, porque para mí era imposible. Pues imagínense, de la noche a la mañana llegas al Señor y el Señor te dice, no, eso no está bien. Y yo, Dios mío, entonces dame la fuerza. Y yo empiezo a confirmar que sí, que el Señor me empezó a dar esa firmeza, ¿cierto? Para guardarme. Pero resulta que cuando entonces Cami y yo ya empezamos en ese noviazgo, ahí es donde comienza la tentación mucho más fuerte. Era extraño, estábamos, por ejemplo, a veces junticos, y cuando menos pensaban se iban y nos dejaban solos. Y nosotros, Dios mío, ¿qué es esto? Y entonces empiezan a venir muchos pensamientos que muchas veces no son pensamientos, sino que es la voz del diablo, ¿cierto? Y resulta que en la iglesia nos decían mucho, miren, traten de no darse besos. Y entonces a mí me parecía para ese momento como muy religioso. Yo decía, ay, pero por Dios, un beso, pues ni que uno ya se estuviera acostando. Y además con el pasado, que... Exacto, y además con el pasado, pues ¿qué podría ser un beso para nosotros? Nada. Pero luego empezamos a darnos cuenta que sí es muy complicado, porque resulta que cuando uno da un besito, uno lo siente en todos lados. No es como que te dio un beso y ya, no, ¿cierto? Uno lo siente en todos lados, y sin uno querer, de alguna manera se empieza como a abrir una brecha ahí. Entonces nosotros empezamos con besos. Entonces ya luego, la primera vez que nos dimos un besito, nos lo dimos en la casa de él, en la puerta. Y fue como que, no debimos haberlo hecho. Pero luego éramos como que, ¿cierto? No. Era horrible. Y nosotros, ay, no. Y siempre, juiciosos, nos decíamos juiciosos. Decían, no debíamos de haberlo hecho antes o después. Y éramos como, nos mirábamos, no más, juiciosos. Pasaban 3, 4 días, las exámenes juiciositos, sí, otra vez. Y éramos como que, Dios mío, ¿qué es esto? Y resulta que tuvimos 2 episodios, ¿cierto?, donde ya el besito pasó a otro lado. Entonces ya era ahí como la tocadita de brazo, por aquí por la cintura, y eso empezó a avanzar un poco, pero siempre éramos como, no, sabíamos que estaba mal, que estábamos deshonrando, y decíamos no. Y creo que más que ser nuestras fuerzas de decir, es que fuimos muy guapos,
porque no, la palabra dice, el que esté firme, mire que no caiga. Realmente fue la misericordia del Señor que nos impidió que cayéramos, porque pues ya luego empezó ahí el manoseo, mi esposito empezó con manos creativas, parecía un pulpo, y yo decía, ¿qué es esto? Y lo más chistoso era que yo accedía y luego me caía como gordo y yo, vete, me estás haciendo pecar, se me salía la religiosidad, y yo es que vete, viendo que yo también accedía. Y empezó esa tentación a ser muy fuerte y yo recuerdo que yo iba de rodillas y le decía, Señor, yo quiero guardarme para ti. Aún con todos los temores que yo les decía puede tener una persona que ya ha tenido relaciones, el temor de, ¿cierto? Y como que el Señor dice que nos guardemos y qué tal que lleguemos al matrimonio y sea un fiasco, ¿cierto? Pasa, esos pensamientos vienen y qué tal que no funcione y qué tal que no encajemos. Porque pues yo en el mundo viví esas situaciones de estar con una persona y decir, ay no, qué horror. ¿Cierto? Tristemente, porque ese no es el diseño ni lo que el Señor quiere para uno. Dios quiere, Él quería que nosotros viviéramos eso en el matrimonio y desde ya les adelanto que sí nos logramos guardar por la misericordia de Dios. Pero entonces esas tentaciones, por ejemplo, que mi esposo vivió, esa lucha de no me voy a masturbar o no le voy a contestar a estas mujeres, yo las viví, aunque el enemigo lo que Dios hizo fue apartarme muchas amistades, pero sí sentí que con mi esposo, o sea, fuimos muy guardados en esa área sexual, que era como de lo de que veníamos, pues era una parte muy sensible, por decirlo, muy abierta. Es que eso es alta tensión. Alta Alta tensión. tensión, porque ahí influye los sentimientos, influye las emociones, influye la química, influye todo, todo, todo. Y cuando se le da ese espacio y se le da esa libertad, eso no se satisface. Exacto. Eso Pide no más, se satisface. pide más, el besito, Sí, luego la tocadita de sí. mano y luego tú quieres Primero era el más. besito y me sentía mal con el besito, pero después eran los besos de media hora y ya no me sentía tan mal, y después era más y cada vez, eso no se sacia, es un hueco que no se sacia. ¿Cuándo se sacia? Cuando el Señor lo permite, que es en el matrimonio, que es cuando las cosas están correctas y están bien Dentro hechas. del diseño. Hay algo referente a este tema. Primera de Corintios 6:18 dice así: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Uno no lo entiende y menos cuando está a flor de piel ese sentimiento, aflora ese gusto, esa vaina. Yo no la podía ver realmente. Yo decía no, Señor, yo me quiero casar ya, porque eso es lo que empieza a suceder. Cuando empezamos con los besitos, sí, era un besito chiquitico, no, después se fue alargando, después la cosa fue mucho más allá, y fue cuando el pulpo empezó a aparecer, literal. O sea, El hombre pulpo. lo que estamos hablando es verdad. O sea, no se sacia, o sea, no hay saciedad, uno quiere más. Y obviamente tuvimos dos episodios muy fuertes que nos tocó o sea, literal, y Dios mío, ya, váyase, haga algo, echémonos agua fría, por esta cosa se puso muy fuerte, por la misericordia, no por fuerza de nosotros. Créame que yo creo que nosotros hubiéramos caído, nosotros teníamos toda la fuerza para hacerlo, es más, era lo que queríamos, ¿cierto? Pero el Señor en su misericordia pone como un alto, como venga, ya. Pero realmente es gracia y misericordia, porque nosotros realmente queríamos ir allá. Perdón, y hay dos episodios, antes de que leas el que vas a leer. Hubo dos episodios, miren pues cómo es el diablo de puerco. Pero bueno, uno también muchas veces dice, ay, es que el diablo, y el diablo, toda la culpa pues mía, no tampoco. Porque el corazón, ¿cierto? La palabra habla de esos deseos perversos de nuestro corazón. Entonces un día nos estábamos como celebrando un cumpleaños, nos invitaron a comer arroz chino, estábamos todos los de la iglesia y luego todos se fueron. Entonces la parejita, que es lo que eran los que invitaron, los que estaban en la casa, ay, quédense a dormir, veámonos una película, y se quedan a dormir, no, tranquilos, pues usted duerme aquí y usted duerme acá, con cobijita diferente. Y uno bien enamorado y apenas nos miramos como que, uy, qué bueno. Qué bueno, Dios mío, ustedes no saben la noche, de verdad, la tentación más horrible, él con su cobijita, yo con mi cobijita y las manos nos sudaban. O sea, el que esté firme, mire que no caiga. Uno muchas veces dice, no, yo puedo estar solo con ella, vea, es más, no va a pasar nada. No, sí pasa.
sí pasa, porque es como una cosa espiritual tan fuerte y el diablo a veces orquesta las cosas que uno termina cayendo, ¿cierto? Ese día pues nos salvamos, pero nos sudaron las manos, me imagino cuántos pensamientos se te pasaban a ti, a mí, era horrible, o sea, yo estaba que me le tiraba encima. Yo también. Pero el Señor nos guardó, fue tan bello, ese fue un episodio. ¿Y el otro? Medellín. No, miren pues, el otro fue en la casa, no, en la casa tuya, yo conociendo a mi suegra. Entonces fueron ay, no, 3. Qué vergüenza. Ahora en 10 minutos vamos en 4. Yo conociendo a mi suegra y ese día también compartimos, fue muy lindo y se nos hizo muy tarde como hablando y conociéndonos y mi suegrita, no, pues ay, quédate aquí en la sala y yo no, pero voy a llamar a mi mamá. Entonces yo llamé a mi mamá, ay Jessica, eso no está bien visto, pues ¿cómo se te ocurre? Yo, sí, ma, pero es que ya está muy tarde, viendo que yo vivía como a 6 cuadras. Pero obvio yo me quería quedar y entonces me arreglaron unos cojincitos ahí en la sala, la cobijita y bueno, pues nos despedimos, yo me acosté. Cuando luego yo miré, voy viendo a mi esposo ahí, es que acomodando cojines y yo, Dios mío, y yo lo miraba y yo toda seria y yo, no va a pasar nada, vamos a estar juiciosos. Nos acostamos cuando a medianoche yo sentía como... Y yo, Dios mío, o sea, yo me puse brava. Y yo, no, tenemos que guardarnos, o sea, el temor del Señor, ¿cierto? Nos guardaba. Y así, y el último fue en Medellín, que se fue es que a cuidarme. Pero ¿qué hacía usted cuidándola? ¿Qué tal este cuidandero? O sea, ¿qué iba a cuidar? No. No, es una cosa loca. No, en serio, es una cosa loca. El No Señor lo fue muy hagan. bello. En serio. Esto es para que no lo hagan. No lo hagan. O sea, sí. No estén solos, no estén solos. En serio, huyan. Porque lo que vivimos después de eso fue muy fuerte. Exacto. En Medellín, a ella le hicieron una cirugía de las amígdalas, ¿cierto? Me las quitaron. Le quitaron pues las amígdalas. Entonces era muy mimada y que no sé, nadie me cuida y que no sé qué. Y yo no, pues. Yo te cuido. Yo voy. Sí, porque él era, pero en verdad él era muy lindo, él me cuidaba mucho. Sí, claro. Sí, mucho, claro. Claro. Sí. La sí, cuidaba, sí. no, realmente Se íbamos nota. era a tirarnos todo. Sí. Cuando arranqué para Medellín, no, súper. Llevaba que como 4 o 5 días de la cirugía. Y entonces llegamos a la casa de una tía, bueno, allá, cuando en la noche, nada, durmiendo en la misma pieza. Mi tía Camilita, usted acá en este cojincito y era como un camarote y Jessica en el camarote y yo. No, o sea, uno juega con candela, Sí, literal, uno sabe, uno para qué va a hacer eso. Si realmente tenemos certeza y estamos caminando con un propósito, ¿para qué? Como muchas veces nos lo han dicho, ¿para qué se van a comer el pastel antes de tiempo? No, nada. Obviamente, con la amígdala vuelta a una nada a la garganta, no, eso. Besitos por acá, y besitos beso, por y beso. allá. Nos tocó parar, o sea, venga, ya, no más. O sea, sí, ve, ¿usted para qué se vino por acá? ¡Qué descaro! O sea, yo accedía, pero luego lo regañaba. Yo, usted me está llevando a pecar, ¿cómo le ocurre? Pero era el Señor diciéndole, ¿usted para qué se vino por acá? Sí. Y el Señor nos guardó. ¿Vas a leerla? Sí, Primera de Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pero uno es obstinado. ¿Cuánto tiempo duraron Un en buen esa tiempito, situación? un buen tiempito. Sí, de hecho, pues obviamente nosotros nunca llegamos ni a estar desnudos ni nada de eso, sino que era más pues como el blugineo y eso, pero de todas maneras sí fue un tiempito largo y de hecho muy buena la pregunta porque nosotros, miren, quisimos como maquillar, nos preguntaban en la iglesia los líderes cómo están y nosotros no, súper bien, porque nosotros sabíamos que si contábamos, pues lo más seguro, vengan, no muchachos, entonces, cierto, venga, comencemos un proceso, necesitábamos rendir eso al Señor, sino que nosotros como estábamos, uno a veces como en medio del enamoramiento, no es consciente de esas situaciones del corazón que se deben conciliar, eso se debía conciliar, bueno, ¿qué está pasando, cierto? Y llevar, no sé, ayunar y entrar uno en ese proceso con el Señor, ven Señor, ten misericordia, guárdanos, porque en cualquier momento hubiera podido pasar.
Entonces, sí, fue como un tiempito largo, nosotros callamos, eso fue un error. Más o menos 8 meses fue eso. Eso es mucho. Eso es mucho, sí, porque nosotros, Eso es muy, muy largo. O sea, eso fue todo el 2013. Sí, nosotros nos casamos. Sí, eso fue más o menos todo el 2013. Todo el 2013. Porque nosotros nos todo el casamos 2013. Nosotros nos casamos a final de 2013, pero fue más o menos 8 meses. Pero mira lo que habla la palabra acerca de la tentación. O sea, el Señor trae la salida. Venga, nosotros que conocemos la palabra, nosotros que venimos juiciosos a la iglesia miércoles, domingo, oramos todos los días, ¿cierto? ¿Y sábados? Por favor, todos los días sabemos, o sea, uno sabe qué es lo que tiene que hacer. Es más, el Señor a uno le habla. A mí muchas veces me decía, no, ¿a qué va a ir? ¿Para qué se van a quedar solos? Es más, yendo a Medellín, el Señor también me mostró, ¿usted a qué va a ir por allá? No, Éramos desobedientes. O sea, es obstinación, es obstinación. Y un paréntesis pequeñito. Esta mañana estaba orando fuertemente por esto y el Señor mostró algo en ese tiempo. Lo que yo vivía y lo que mi esposa también vivía era a razón de heridas. Y resulta que nosotros no fuimos donde el sanador, no fuimos al Señor. Nosotros queríamos vivir en nuestras propias fuerzas todo. Y esta generación, esta mañana el Señor fuertemente me hablaba y me decía, esta generación no me busca, esta generación quiere llevar todo en sus propias fuerzas y no me está buscando. Por eso las heridas, por eso están viviendo lo que están viviendo, porque no me están buscando. Entran quizás al secreto, pero no se están encontrando conmigo. Están haciendo quizás monólogos, para que lo tengamos presente. Eso es lo que está sucediendo y lo que nos pasaba en ese tiempo a nosotros. Una respuesta natural de cuando se viven todas esas situaciones, y lo que tú decías ahora, es maquillar la situación. Porque ya empiezan a crearse muchos temores, como de que, venga, que la gente que estará pensando, que estará viendo, y si uno ve a una persona que tiene un alto nivel espiritual, ¿será que me está viendo raro? Entonces trata como de mostrar esa percepción de que estamos bien, que nos estamos guardando, de que vamos bien, pero realmente es todo lo contrario. Y cuando eso empieza a suceder, pues el Señor tiene que empezar a derribar todas esas murallas. Y para derribarlas, pues primero empieza a trabajarlas directamente y exponer directamente lo que tienen. Las murallas que se crean en el área sexual, en el área sentimental, en el área emocional, en todo, el Señor empieza a derribar una y una y una y una. Entonces, cuando empiezan ustedes a vivir ese proceso, que el Señor los guardó mucho, porque en los lugares donde estaban, en las situaciones donde estaban, pues era muy fácil que humanamente hubieran dado rienda suelta a esos sentimientos, a esas pasiones, que después ¿qué les van a traer? Duelo, dolor, destrucción, más heridas, y se empieza a dañar el propósito. Y el Señor quiere es guardar ese propósito, pero cuando el Señor los expone es para sanarlo y para que tú le contestes a la muchacha y le digas, no, tú necesitas es al Señor, tú no me necesitas a mí, y Él empieza a sanar. Pero después de que pasa todo este tiempo, ¿cómo fue que tomaron la decisión de casarse? Perdón, hago ahí un paréntesis. De hecho, fue un milagro, como lo decimos, y no solamente porque habrán algunos de ustedes que todavía no tengan un novio. También me tuve situaciones, por ejemplo, con amigos que yo no sabía qué intención tenían, y lo cuento así rápidamente. Una vez un amigo estaba en mi casa, estábamos viendo una película y empezó a sobarme el brazo. ¿Y por qué lo digo? Porque una vez dice, no, solamente debo cuidarme porque tengo novio. No, puede pasar. Entonces mi amigo empezó a sobarme un brazo y yo dije, ay Dios mío, yo cuando eso no estaba con Cami. Y luego más abajo el bracito, y pues obviamente yo empecé a sentir de todo. Y adivinen qué hizo el Señor. Siento el timbre y cuando yo me asomo dice la señora se cayó el pajarito de la jaula, y yo, ay, yo entendí, y yo cuando entendí que el Señor metió la mano, sacó el pájaro y lo tiró para guardarme. ¿Y por qué hago esta acotación? Porque el Señor nos guardó con mucho celo, y yo sé que el Señor nos quiere, nos guarda, ¿cierto? Nos quiere librar, porque en realidad lo que tú dices, Joan, lo que nosotros sembramos en la relación fue maldad.
No es simplemente, ay, pues el manoseo, no, o sea, sembramos maldad y luego tuvimos que cosechar muchas cosas dolorosas, por ejemplo, la desconfianza mía hacia él fue tenaz y parece algo loco, pero sí, o sea, eso se sembró y ya como que al permitirnos eso empezó a haber un irrespeto. Quería hacer esa acotación, la pregunta fue. ¿Cómo llegaron ya al ¿Cómo momento llegamos? Cuando estábamos viviendo todo este proceso y estábamos en estas tentaciones tan fuertes, llega un momento en el que nos dicen, bueno, y fecha pues. Yo creo que en ese momento nosotros debimos haber dicho, sí, vamos a poner fecha, pero es que tenemos esta situación, tenemos este problema. Tengo una chica que tiene mucho problema con la desconfianza. Total, o sea, ¿cómo más me iba a ver a mí? ¿Cómo más me iba a ver a mí haciendo lo que hacíamos, haciendo lo que yo hacía? No, el día de mañana, ¿qué va a hacer? ¿Casados qué va a pasar? Va a ir a buscar otra, con certeza. O sea, si no hay respeto, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces yo me enfrenté a un carácter muy fuerte, en el cual se me paró y me tiraba las puertas en la cara. Y yo en medio de esa emoción y yo, ay, tan linda. No, o sea, nosotros teníamos que haber salido a la luz, a ver, venga, pasa esto, tenemos un problema de carácter, tengo un problema con las mujeres, está pasando esto, hoy es ella, hoy estoy que mejor dicho con ella, el día de mañana con quién va a ser, ¿sí? Tenemos que solucionar esas situaciones antes de llegar al matrimonio. En medio de ese proceso, bueno, fecha. Entonces nosotros, ¿qué? Listo, hagámosle. De una. ¿Cuándo? 27 de octubre del 2013. Súper. Esa fecha la escogimos porque mis padres se casaron en ese mismo día. Y no sé, nos pareció chévere. Caía en el calendario hasta bonito un sábado. Pero hágale. O sea, a veces ligeros a tomar ese tipo de decisiones, sin haber entrado a ordenar lo que se tenía que ordenar. Entonces, listo, empezamos a caminar en pro de esa fecha, 27 de octubre, y dele, y súper chévere, y empezamos a... Pero ya veníamos con muchos problemas. Lo que mi esposo habla del irrespeto era cierto. De hecho, yo crecí en un hogar donde hubo mucho irrespeto. Entonces, para mí era como normal. De hecho, cuando yo estaba en la universidad, llegaban amigas mías a almorzar a la casa y eso era una gritería. Entonces mis amigas me miraban y, ay, ¿estás peleando con tu mamá? No, así nos hablamos. O veían a mi mamá hablándose con mi papá. No, ellos se hablan así porque crecí en medio de eso. Y yo venía con muchas heridas, como hablábamos por las relaciones anteriores, como me habían sido infiel y yo había tenido tan malas, había vivido situaciones tan difíciles, entonces pues claro, al empezar a pasar esas cosas con Cami, yo me sentía como deshonrada y yo lo empecé a respetar y entonces como dice él empezamos a tener muchos problemas y un día le tiré la puerta, yo le tiraba el teléfono y para mí era como normal. De hecho en el mundo yo hacía eso todo el tiempo. Me daba rabia y me daba enojo porque yo fui una persona que sufrí de enojo y de ira y eso se empezó a ver. De hecho, como decía mi esposo, como que uno está enamorado y uno maquilla, no pasa nada, pero en realidad sí pasaba. O sea, necesitábamos sanidad en el Señor. Sin embargo, en su misericordia y aún sin depurar muchas cosas, tomamos esa decisión de casarnos. El tema, por ejemplo, de mi esposo, pues él tenía esas luchas, tenía un problema de lascivia para ese momento, un problema con las chicas. De hecho, nuestros peleos, yo era súper celosa. Crecí en un hogar donde tenía una mamá celosa, era muy celosa por las infidelidades que vivía en el mundo. Y claro, yo le empiezo a celar a él, aún estando en la iglesia, porque pues yo veía que él era como muy coquetico y como él tenía amigas, más amigas que hombres, y su forma de relacionarse era como muy espontánea, yo decía, ay, esto que me enamoró ahora ya es un problema, me da muchos celos, y entonces empezamos como a tener confrontaciones muy fuertes, más ese tema de lascivia entre los dos que veníamos viviendo. Entonces eran muchas cosas que no se habían depurado en el Señor. Por eso, antes de tomar esa decisión, yo lo que les aconsejo a muchas personitas es, revisa cómo está tu corazón, ¿cierto? Revisa. Obviamente no somos perfectos y no nos vamos a casar perfectos y tampoco hay relación perfecta y no hay nadie perfecto, pero sí es importante y hay cosas que sí deben estar muy, muy firmes en nuestro corazón, en el Señor.
pero la decisión de casar. Bueno, no, realmente se toma la decisión y empezamos a trabajar en pro de todo, en la parte económica, esto y lo otro. Con las luchas seguíamos lo mismo. Una semana estábamos felices, no, íbamos para el matrimonio perfecto. A la otra semana volvía otro besito, otra cosita y esto y lo otro, y otra vez vuelva y arranque. Y venga, no, ¿hasta cuándo? Hasta que, sí, ya, estábamos en la casa de mi esposa cuando, pum, una llamadita del pastor, muy chévere. Cuando llega y le dice, llamó a mi esposa y le dice, mija, ¿está ahí tranquila? Bueno, tengo para decirte algo, yo no los voy a casar. Ya teníamos todo impreso. O sea, ya nuestras familias sabían la fecha. Todo estaba listo. Sí, ya habíamos repartido invitaciones y todo. Yo con él creo que se enteró de un par de cosas, no en la parte sexual, miren esto, sino en la parte del carácter. Él no sabía aún eso. Y queríamos maquillarlo. Aún el Señor, en medio de su misericordia, dijo, no los caso así. Y él de una dijo, no más. Ustedes primero tienen que organizar eso. Si quieren, hágale, yo los caso. Pero que sea su decisión. Entonces, Cami no estaba escuchando nada. Él solamente me veía llorar. Y la conversación fue como de 1 hora. Entonces él decía, Jessica, asómate a un espejo, me decía. Mírate y respóndeme si sientes que estás preparada para casarte. Y yo lloraba. Y yo pensaba en todo lo que veníamos viviendo. Y yo callaba. Y él me decía, si quieres, yo te caso, pero esa será tu decisión. Pero si no, vamos a esperar un tiempo. Tú decides si le obedeces al Señor, no a mí, si le obedeces al Señor. Y yo estaba en una angustia, yo decía como, Dios mío, estoy a 15 días de casarme, 20. Sí, más o menos 25 días estamos. Pero pues ahí vimos como la mano del Señor, yo lloraba, entonces cuando él termina la conversación, yo le digo, sí, yo le quiero obedecer al Señor. Y yo cuelgo y yo me derramo en llanto y él me miraba como, ¿qué pasó? De hecho, él nos estaba cancelando. En eso yo también desobedecí porque yo le dije a él como, no nos vamos a casar, pero sigamos. Pero yo no conté mucho la cosa y seguimos, pero casi que él nos está diciendo, ustedes están mal, ustedes necesitan meterse con el Señor. Entonces, ahí tomamos una decisión de dejar el tema quieto y empezar a llamar a toda la familia a decirle, ya no hay matrimonio. Y familia que no cree, pues ellos Sí, dicen gente que que locuras no, enloquecieron. Sí, gente que no es creyente, entonces esta gente que le pasó, se enloquecieron, ¿qué es eso tan raro? Qué falta de respeto. Claro, una cosa impresionante, pero nosotros tomamos la decisión de ponernos En fe. juiciosos y ajustar absolutamente todo, entre comillas. Así fue pues como tomamos la decisión de dar el paso pues de casarnos y llegamos hasta ese punto. Y ya cuando pasó un mes, ¿cuánto tiempo pasó? No, 2 meses. Sí, 2 meses larguitos aproximadamente. Ya vivimos pues un proceso, nos faltó. Pero- Entonces ya luego dice, fecha. Y el pastor se me acerca y me dice, fecha. Y yo, ¿qué? ¿Tan rápido? Y yo, listo. Como estábamos desesperados por casarnos, 28 de diciembre. Pasaron de octubre A a diciembre. diciembre. 2 meses. 2 Dos meses. meses. Y dijo, Mesecitos. listo. Y ahí arrancamos con todos los preparativos, pero yo andaba en una amargura. Era como que sí estaba muy enamorada, pero tenía una amargura. Era horrible, ¿cierto? Estábamos bien mal, bien mal. Claro, era mucha incertidumbre a razón de lo que veníamos viviendo, ¿cierto? Si me va a ser fiel, si va solamente me va a mirar es a mí, o sea, es un montón de cosas que se le pasan a ella por la cabeza a razón de lo que uno vive. Por eso yo insisto a los hombres respetar, ¿cierto? O sea, la mujer que tienes al frente es la mujer que va a creer todo en ti. Si uno desde el principio arranca con el pie izquierdo, Dios la sufre. Yo la he sufrido a razón de los errores. Yo la he sufrido a razón de las decisiones que tomé en ese momento que no debía haber tomado. O sea, realmente cuando me hablaban, guárdese, era guárdese en todo el sentido. Huid, huyan, corran, hay que correr, o sea, son decisiones de vida o muerte.
Y eso también les daba a ustedes muchos pensamientos acerca del matrimonio, porque también todas las inseguridades que tenían el uno del otro, también ustedes tenían unas ideas del matrimonio y unos pensamientos del matrimonio también muy contrarios. De hecho, era tremendo porque cuando yo me convierto, ¿cierto?, al Señor, yo decía, no, ya, yo voy a dejar de sufrir. Yo decía, no, que el hombre perfecto. Yo decía, ya no va a tener desconfianza. Yo no les estoy diciendo, es decir, uno tiene expectativas, ¿cierto? Pero uno tiene que ser realista. Y quién es perfecto, ¿cierto? Entonces yo me imaginaba pues el príncipe azul, ¿cierto? Entonces por eso yo empecé a pensar muy mal de mi esposo, como, disque cristiano y haciendo esto, disque cristiano y mira, y cómo era yo, ¿cierto? El problema era que yo, cristiana, bien cristiana, y entonces, sí, tremendo. Entonces, en el caso mío, yo me quería casar, entonces una vez me cogió la pastora de la iglesia y me dijo, Jessy, como que me aterrizó y me dijo, sí, el Señor te va a dar un hombre hermoso, conforme a su corazón, un hombre que te ame. Y ella me empieza a hablar y me dice, Jessy, pero no es perfecto, porque yo estaba como muy salida de lo, cierto, yo no me imaginaba ya el hombre que nunca se equivoca, y ella me empieza como a aterrizar en esas ideas antes de. Te vas a encontrar con un hombre imperfecto, te vas a encontrar con un hombre que va a tener desaciertos, que va a tener debilidades. ¿Tú consideras, me hacía esta pregunta, tú vas a estar dispuesta a amar eso? Y yo le decía, sí, sí, no, claro. Y me decía, ok, ¿y qué pasa si el día de mañana resulta que a tu esposo le pueda gustar otra chica? Y yo, ¿qué? No, yo me quería morir, yo no me diga eso, no, eso no pasa. Y ella me decía, sí puede pasar. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a estar dispuesta a perdonar? Y yo ahí ya con la lágrima, yo no, pero en serio esto es así. Me decía, Jessy, no somos perfectos, por eso necesitamos a Dios, por eso dependemos de Dios. Entonces fue tremendo porque ella me aterriza, pero como que en esa aterrizada mi corazón estaba como, ay Dios mío, ¿con qué me voy a topar? Pero yo me quería casar porque de hecho pues mis papás llevan más o menos unos 40 años de casados, entonces a pesar de todas las dificultades pues siempre he visto una familia y pues que han permanecido. Yo decía, no, yo sí me quiero casar muy rico y en el Señor. Entonces tenía una buena idea del matrimonio. Por mi parte, creo que acá nos han enseñado algo, y aún en los jóvenes, en las parejitas, cuando están caminando en ese propósito, de leer un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor, ¿cierto? Pues para ese momento yo ni siquiera conocía el libro, ni siquiera sabía que habían lenguajes del amor. O sea, literal, yo no sabía nada de eso. Y el único lenguaje mío era besos. O sea, literal, ese era el lenguaje del amor. Y empezamos, o sea, yo concibo el matrimonio en medio de eso, aún de todo lo que vivía. Es literal, o sea, muchas veces es en chiste y le hacen chistes a este tipo de pensamientos, pero luna de miel, luna de miel. O sea, es lo único que uno piensa. Eso me pasaba a mí. Y yo la miraba a ella, es luna de miel. Literal. Con voz de terror, luna de miel. Es muy bonito que aquí aún nos hagan ese tipo nos den ese tipo de consejos. Venga, léanse este libro para que ustedes identifiquen cómo se siente amado el otro, o cuál es el lenguaje de amor tuyo, para que puedas canalizar absolutamente todo. Si mi lenguaje principal del amor es el toque físico, ¿yo qué tenía que hacer? Guardarme, o sea, literal, porque sé que de esa manera me siento amado, pero eso me va a llevar a ¿qué? ¿Cierto? Entonces era el pensamiento y era lo que yo traía, lo que yo visualizaba del matrimonio. Yo quería llegar al matrimonio, era literal a consumar eso. Por eso guardábamos, maquillábamos, por eso no digamos nada. ¿Qué van a pensar? No. Esto le echamos arenita, como los gaticos. ¿Y qué hay ahí adentro? O sea, es putrefacto lo que hay ahí. O sea, literal, eso era lo que nosotros teníamos. Nosotros tenemos que correr a una de esas autoridades espirituales. Por eso la palabra es tan clara cuando habla de confesar el pecado, ¿cierto? Salir a la luz. Venga, ayúdeme, yo no soy perfecto, tengo esta lucha, tengo este problema, pero es que yo quiero una familia, ¿sí? Yo me quiero casar. Ya el Señor había cambiado el chip en ese momento de querer tener un hogar, de tener un hijo.
porque yo, o mi pensamiento era, yo no me caso, yo quiero tener perros, mascotas, no quiero hogar. El Señor cambió eso, entro en ese propósito, pero no salgo a la luz con todo lo que estaba viviendo. Entonces, ese era el concepto que yo tenía en ese momento del... Perdón. Y de del hecho, pues en matrimonio. el mundo nosotros que escuchamos, no, pues váyase a vivir, mire a ver si le funciona y luego cásese, ¿es cierto? Y es muy común y la gente lo hace. Y claro, pues uno viene del mundo a vivir tantas experiencias y uno dice, ay, si es que en realidad, y uno se la cree, sí, puede que no funcione. Pero yo he entendido que cuando uno pone sus caminos delante de Dios, dice, Él enderezará. O sea, el Señor es perfecto. Yo creo que una de las cosas más bellas es que nuestra relación ha sido tan guardada y tan cuidada por el Señor y de hecho tan milagrosa, porque nosotros somos un milagro de dónde veníamos, de dónde nos sacó el Señor, empezar a entender eso. Entonces cuando me hablan del matrimonio en la iglesia y me dicen, bueno, de esta manera, ¿cierto? Honramos al Señor, Dios tiene una persona para ti. Yo decía, ¿en serio? Y cuando con Cami yo lo miraba, él era todo lo que yo le había pedido al Señor. Recuerdan que yo les decía, ay, que sea chistoso, no sé qué. Y esas características de que fuera un hombre de Dios. Por eso yo lo juzgué tanto cuando vi su debilidad. Yo lo juzgué porque así es uno. Porque así es uno, yo lo juzgué mucho. Pero todo lo que yo le había pedido al Señor era Él. Entonces Él era... Yo decía que ame a Dios y yo lo veía sirviendo a Dios, era una persona servicial y yo decía, ay, qué maravilla. Yo decía, esto es lo que yo quiero, un hombre servicial, un hombre que ame a Dios, un hombre, sí, que primero se meta con el Señor y ya luego me va a amar. Yo empecé a ver todas esas cosas, yo decía, no, sí, yo me quiero casar y Dios como que empieza, como decía mi esposo, a confirmar. Él me abrazaba y yo sentía tanta seguridad y él muchas veces me hablaba y eran palabras que Dios ponía en él que me aquietaban. Dios empezó a confirmar que Él era la persona para mí y yo me empecé a sentir tan feliz y lloraba mucho por eso. Señor, que no me vaya a equivocar. Padre, dame el nombre que tú tienes para mí, porque si uno escoge, créanme, uno se equivoca. Pero si tú le dices a Dios, Señor, dame la persona, o mira, esta persona me gusta mucho, ¿tú qué opinas? Y yo oraba, Señor, cuando me gustaba mucho, yo le decía, sí, Señor, no me dejes gustaba. equivocar. Ay, no me gustas. Yo, Señor, no me dejes equivocar, porque había ese temor. ¿Y qué tal que no funcione? Pero al ver cómo esas señales tan lindas de Dios, el apoyo de las personas, yo dije, no, yo me caso con él. Es un hombre de Dios, es un hombre como yo se lo pedí y listo. Al principio hubo mucha crítica, como les digo, y mucho juicio en mi corazón porque, Eva María, mire lo que está haciendo. Pero yo no entendía también mi imperfección, ¿cierto? Y que ambos necesitábamos esa redención como todos. Todos necesitamos esa redención. Entonces ahí fue cuando dijimos, listo, sí, la fecha y todo se dio para esa fecha. Sí, mire que hay algo muy curioso y es que el único que entiende nuestras debilidades y se gloria en ellas es el Señor. Cualquier persona que vea nuestra debilidad lo puede utilizar para aprovecharse, para repudiarnos, para hablar mal, para muchas cosas, pero cuando el Señor ve una debilidad en nosotros, en nuestro carácter, en algo, pues el Señor ahí ve una oportunidad. Es decir, si tú eres débil en esto, yo te voy a hacer fuerte ahí. Si tú eres débil en el área sexual, entrégame esa debilidad y yo te voy a hacer alguien fuerte. Pero si fuera por nosotros mismos, pues esa debilidad se convierte en dolor, en tristeza y en una caída, en otra y en otra y en otra. Pero bueno, entonces ya nos estamos acercando al matrimonio. Ya vamos para ahí. Pero pues me contaban algo sobre eso y me decían, Cami, ¿cómo fue que pidió la mano de Jesse? Así rápido, cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó ahí? Bueno, resulta que yo tengo un suegro, hoy me ama. Mi suegra no me quería, ya les cuento. Mi suegro es una persona que para ese momento, pues obviamente era la niña de sus ojos, ¿cierto? Todavía. No, ya es mía. Y cuando empezamos a caminar en pro de eso, yo me hice muy, muy compinche de mi suegra, ¿cierto? Entonces mi suegra siempre me decía, aquí el tema delicado va a ser el suegro. Usted va a tener que hablar con él. Y realmente me tocó pedirle la mano al suegro. Claro, porque ellos vienen de una generación, la familia de ellos vienen de esa generación tradicional donde la persona era directamente a pagar la dote. Exactamente, literal.
Entonces cuando ella me dice eso, y yo, no, Dios mío, pero es que yo le quiero pedir la mano a ella, me dijo, no, primero el suegro. Cuadramos todo con un tío de Jesse que nos quiere mucho y para ese momento le contamos todo, vea, queremos hacer esto. Él vive en Medellín, necesitamos que ubique un restaurante bien bonito, bien bacano y nos vamos a llevar el suegro para allá a pedirle la mano al suegro. Y yo, Dios mío, y yo no, hágale, pues listo, yo me quiero casar. Pero el Señor también te habló de eso, ¿cierto? Sí, De claro. como esa honra. Sí, claro, entonces, claro, el Señor empieza a mostrarme sí, o sea, si es necesario para ella esto y para esta familia hacer esto, hay que hacerlo. Yo listo, entonces cuadramos todo, me fui, compré un anillo bien bacano, un anillo ¿qué te? Me mira así porque lo boté. De, bueno, un anillo muy chévere. Cuando cuadramos todo en Medellín, nos fuimos y espectacular, llegamos al restaurante, el suegro no sabía nada, a mí me temblaba todo, era en el momento que yo iba a hablar, estábamos reunidos todos, mi esposa sí sabía, sí. Sí, tú sí sabías, sí. Yo sabía Entonces, que me iban a pedir la mano. entonces llegamos al restaurante, ¿no? Eso hermoso. El suegro no es cristiano, ¿cierto? Entonces el hombre, no, él estaba en su salsa. Se pidió un whisky, un vasito de Eso, whisky. él estaba en su salsa y todo, ahí sentado. Cuando llego yo y yo, no, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Y llego y de uno, yo cogí impulso. ¿Te Y quieres yo- casar conmigo? Casi le digo al suegro así. Cuando, cuando llego y lo miro, yo cogí impulso, me paré y le dije, bueno, suegro, yo creo que usted ha visto que hace mucho tiempo hemos venido charlando, que yo he charlado con su hija, y hoy vengo a comentarle y a decirle que yo me quiero casar con ella y quiero pedirle la mano. A ese hombre le pasó ese trago. No le pasó, no le pasó. Le demudó el rostro, o sea, él estaba El así hom- con el vasito de whisky. Y quedó así. El hombre obviamente No quedó mal, no hablaba, él quedó aquí así, un silencio. Y resulta que estábamos mi suegra, mi suegro, mi Dos tíos. esposa, el tío, no solamente uno. Ah, sí, 2 tíos y un pato que se llevaron. El tío se llevó un pato. Un amigo pato. Ay, O sea, no. cuando yo llego y miro eso, ¿Usted cuando qué hace? yo- ¿Quién lo invitó? y quién lo invitó, pues ese man fue el que me salvó. Gloria a Dios por ese pato. Cuando ese silencio así tan y el suegro con el rostro así, todos mirando esperando que él respondiera algo, yo nada, yo ahí parado, yo no sabía qué hacer. Cuando llega ese pato y dice, este man es un berraco. Le digo que sí. Que yo voy a ojos cerrados con este man. ¿Quién hace en este momento eso? Y yo, ay, eso bajó como que la tensión y yo, ¡ah! No, este man es el mío, este man es el mío. Y el man El empieza, amigo ya. No, ya, y el man empieza así a exaltar y todo eso, y bajó la cosa. Y yo, bueno, cuando el man ya dejó de dar la lora y todo eso, yo llegué y me le dije al suegro así, yo, bueno, suegro, ¿me va a aceptar en la familia o no? Y él con la lagrimita callado. Y es que cuando lleguen nos dice que sí y saco yo el anillo y yo tin, 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 y yo feliz y yo pero más nervioso, se me olvidó colocarle. No, pues esperen, sacó el anillo y dice mi papá que sí. Cuando lo puso ahí y yo miraba que nada y cogí la cajita y me lo empecé a poner. Yo me puse el anillo y yo. Y yo le pido la mano a mi papá y me pongo el anillo yo. Ay, no. O sea, fue una pedida de mano poco. Sí, es raro, pero yo creo que el Señor sabía cómo tenía que ser, realmente. No, esa pedida de mano no es extraña, esa pedida de mano es ustedes. Sí, se parecía a nosotros. Y de hecho, días después de estar allá, al otro día nos fuimos de paseo, bueno, todo muy bien. Cuando los días siguientes empieza mi papá. ¿Usted se va a casar, verdad? Yo, pues pa, claro. ¿A qué? Me decía papá, irse a cocinar, a mantequear, decía así, a cambiar pañal. Ay, no, estudia. Y yo,
Era muy chistoso la forma, imagínense cómo él concibe. Y yo, no, papi, pero ¿por qué lo piensa así? No, no, no lo vea de esa manera. Y entonces, después de esa pedida de mano, oh sorpresa, me invitó a mi esposo a la casa, hasta la cuento yo. Y llegamos a la casa y dice, bueno, vamos a hablar con mis papás de que pues nos vamos a casar. Y yo, ay, bueno, listo. Cuando llega mi esposo, papás, estamos ahí en la sala. Yo sentadita, yo con esos nervios. Me voy a casar. Ustedes no se imaginan la cara de mi suegro. O sea, fue de esas caras de terror, cuando no le dan la peor noticia de la vida. Y cuando yo le vi esa cara, yo casi salgo corriendo. Yo, ay, ¿qué pasó? Esta señora no me quiere. Y ella empieza, en ese momento, mi mamá. No, A reconvenirlo, ¿no? no, mijo, ¿qué quiere estudiar? Yo le pago la Yo le especialización. pago. No, espere, ¿cómo que no? No, ¿cómo que se va a casar? ¿Qué es esto? Tú en No, ese no, no. momento le debiste haber dicho, apártate de mí, Satanás. Y nada, mi papá, muy lindo, muy hermoso, se para y dice, bueno, ¿y nosotros qué teníamos cuando arrancamos? Dice, venga, Patricia, ¿cómo así? Usted, no, porque ya no solamente le propone especializaciones, magíster, no, sino que le dice, además, ustedes no tienen nada, ¿cómo se van a casar? Ustedes no tienen nada. Y ahí llega mi suegro. Él no era el pato, él sí era él. Y él dice, no, venga, siéntense. Nos sentamos. Nosotros no teníamos nada y nos empieza a contar toda la historia, ¿cierto? Entonces eso fue muy bonito porque ahí ya mi mamá lo mira a él y sí, no teníamos nada. Y ya, y entonces dicen, bueno, vamos a apoyarlos, vamos para adelante. Ahí fue, fue en esos momentos que vivimos tan chéveres para pedir la mano en ambas familias. Porque nos tocó así. Ese momento siempre va a ser muy frustrante para todos los hombres, porque es como el momento de tensión de que uno sabe que le van a decir que sí. Pues si uno ha tenido un buen proceso. Total. Sí, si uno ha tenido un buen proceso, pues no sabe que le van a decir que sí, pero de todas formas uno tiene como esa cosa ahí en el corazón. Pero gracias a Dios los llevó hasta ese momento a honrar las vidas, a estar expuestos a la presencia del Señor, y llegan justo al momento donde ya el Señor les dice, ven, yo ya los voy a unir y les voy a mostrar cómo realmente es que se tiene que conformar el matrimonio, cómo es que realmente ustedes tienen que ser conformados, ¿sí? Y yo creo que vamos a dejar hasta ahí, nos falta solo un episodio que ya es el matrimonio, y vamos a arrancar con lo que él anhelaba todo ese tiempo, y era la noche de bodas, porque todo el tiempo él lo tenía en la mente, y era algo que tenía una motivación muy errada, ¿cierto? Pero pues ya el Señor ahí es donde les muestra a ellos, ven, yo voy a restituir todo lo malo que ustedes habían hecho, yo se los voy a devolver, y yo les voy a entregar realmente una bondad especial y bonita ahí. Yo voy a restituirlos completamente, los voy a sanar completamente, y ahí es donde el Señor empieza a dar como unos buenos pasos en sus vidas, y empieza a tocar sus corazones y les empieza a mostrar esa bondad de todo el cuidado que tuvo en el noviazgo. Yo creo que hasta el momento hemos aprendido mucho de ellos dos, y hemos visto en esta parejita que el Señor ha tratado en muchas áreas y muchos aspectos, y yo creo que si nosotros vemos un reflejo, y como la serie que estamos viendo, que es Espejos Rotos, estamos viendo en ellos aún con sus vidas astilladas, reflejos de lo que de pronto nos esté pasando a nosotros, situaciones en las que estemos viviendo, o cosas que ya hayamos pasado, pues el Señor nos está mostrando ahora, ven, sí, hay esperanza. Sí, vamos a lograrlo, vamos a salir de eso, pero vamos a escuchar primero la voz del Señor. Si el Señor le dijo a Cami, guárdese, él debía haber escuchado eso desde un principio. Creo que es para finalizar, ¿cierto? Hay algo que el Señor ha estado hablando en este tiempo, y es que el Señor tiene un plan con cada uno de nosotros. Hemos visto desde el episodio pasado cómo el Señor desde un principio ya sabía, ¿cierto? Cómo aún también el enemigo lo sabía y empezó a tirar los dardos, a
a oponerse en absolutamente todo esto. Más, mi esposa arrancaba hoy diciendo, hemos sido demasiado atacados. Solamente esta semana ha habido retaliaciones con todo esto porque sabemos que es de bendición, ¿cierto? Y siempre, yo le decía a mi esposa, qué tremendo, siempre que nosotros vamos a compartir, siempre que o nos han llevado a otro lugar a hablarle a las parejitas, esto y lo otro, siempre hay una oposición. El Señor tiene un plan desde un principio con nosotros. Dice la palabra que Él desde el vientre de nuestras madres, ¿cierto? Nos escogió, Él entretejió, Él hizo absolutamente todo perfecto para nosotros, Él pensó en nosotros. Y hay una canción que a mí me llena mucho y es deseable, ¿cierto? Como vemos cómo el Señor a cada uno de nosotros, Él nos eligió, ¿cierto? Nosotros no lo elegimos, Él nos eligió. Como aún en medio de todo eso que nosotros contábamos que éramos, como Él desde un principio nos vio deseables, ¿cierto? Como Él nos saca aún de ese hoyo, de ese roto donde estábamos tan fuerte. El Señor nos sacó de ahí y a nosotros se nos olvida. A esta generación se le ha olvidado el Señor de dónde nos ha sacado. Por eso ni siquiera estamos corriendo a Él, ni siquiera procuramos o nos esforzamos en que si entramos en el secreto, si yo no encuentro respuesta por parte de Él, realmente tenemos que aguantar hasta encontrar esa respuesta. No podemos salir igual, porque es que salimos al mundo y respondemos de la misma forma, ¿cierto? Entramos con unas cargas y unas cosas y salimos y medio nos pasó algo y reaccionamos de la misma manera. O sea, esta generación realmente tenemos que esforzarnos por encontrarnos con el Señor todos los días. O sea, estamos en tiempos difíciles, fuertes, estamos viviendo cosas demasiado fuertes. Realmente es como el mensaje que queremos dejar a esta generación y en este episodio. ¿Sí? Sí, y también recordar algo, muchas veces sentimos, nuestro pasado puede ser muy vergonzoso, ¿cierto? Total, no conocíamos a Dios, hicimos cosas terribles, pero eso que en algún momento fue vergonzoso o que para ti es vergonzoso, luego va a ser para la gloria de Dios, ¿cierto? Porque uno dice, yo era esto, pero miren lo que Dios ha hecho en medio de nosotros, porque la palabra dice que cuando conocemos a Cristo somos nuevas criaturas. Dice, lo pasado queda atrás y ustedes son nuevos en Cristo. Y es muy bello ver esa obra, ¿cierto? Y nosotros hoy no sentimos vergüenza por ese pasado, porque gracias a eso hoy estamos en el Señor, pudimos llegar a Dios, porque muchas personas nos preguntaban, ay, pero qué pena, ¿cierto? Qué vergonzoso uno hablar de esas cosas tan horribles. Y yo les decía, no, y lo que hablamos es para la gloria de Él, así como cuando los leprosos fueron, ¿cierto?, sanados, fueron limpios, miren, solo uno se devolvió para darle gloria a Dios, y que todos nosotros podamos ver esa obra del Señor y hablarla y decirles a otros, esto es lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ha sido su poder y ha sido su vida en medio de nosotros. Así que cada cosa que ustedes han vivido con Cristo, cada situación de la cual Dios les ha librado, les ha libertado, va a ser de bendición para otras personas, y muchas veces esas cosas que uno vive son las que luego le permiten a uno levantar a otros. Perdón, hay algo que esta semana el Señor nos ha hablado fuertemente. Está en la palabra Santiago 4:7 y habla de: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta semana el Señor nos compartía esta palabra por medio del pastor, recuerdan, el miércoles. Nosotros tenemos un enemigo que no descansa. Lo hemos visto en nuestra relación. Él nunca ha descansado con nosotros, pero nosotros, cuando pasamos esos procesos, muchas veces decidimos no someternos al Señor. Y ahí está el roto, ahí está el problema, ¿cierto? ¿Cómo va a huir el diablo? ¿Cómo lo dice la palabra? Hay una sola manera: someterse al Señor. Yo no me someto a ella, ni ella se somete a mí. Nos sometemos es al Señor.
obviamente hay un orden en el matrimonio donde habla de las mujeres someterse a vuestros maridos, pero ella primeramente para cumplir eso se tiene que someter ¿a quién? Al Señor, que es el conflicto, y bueno, quizás en el otro episodio lo vamos a hablar. Porque esto continuará. Porque sí, el tema de someterse la esposa al esposo, o sea, ese tema tan fuerte, pero quiero dejar como ese pensamiento porque el Señor es muy enfático en lo que nos quiere entregar en este tiempo. Nos tenemos que someter al Señor, o sea, tenemos que no perder la mirada del Señor. También en el lunes festivo también nos lo hablaba por medio de Jaibre, el baterista. Cuando perdemos nuestra vista, ¿qué pasa? Nos hundimos. Y es lo que está pasando en este tiempo. ¿Cuántos matrimonios rotos? O sea, realmente tenemos que poner los ojos en el Señor. Nosotros vamos a fallar, los hombres, los pastores, los líderes, todos somos seres humanos, tenemos errores, vamos a fallar. En medio del noviazgo, cuando estamos en ese proceso, tenemos que poner los ojos en el Señor. Señor, ¿qué hay que hacer? Guárdese, listo. Señor, ¿qué hay que hacer? No frecuente estos sitios con ella, listo. Porque nos estamos sometiendo a Él. Él nos está guardando y está haciendo que Satanás, que el diablo huya. ¿Sí? Es eso. Yo creo que cada una de estas situaciones a nosotros nos sirve para que a través de este espejo que estamos viendo, nosotros podamos entender la misericordia del Señor para nuestras vidas. El Señor siempre tiene un propósito con nosotros, y el propósito que Él tiene con nosotros, en su bondad lo une a otra persona, y eso hace que ese propósito tenga vida, que ese propósito sea realizable. Y así como el Señor los ha unido a ellos, cualquier persona que entregue su corazón, que desnude todo su ser y que le muestre todas sus falencias, sus inseguridades, sus problemas, el Señor va a transformar todo eso en evidencia, en testimonio, en amor, en bondad, en compasión, y va a ser cada vez personas mucho más agradables para el Señor. Hasta el momento hemos hablado del noviazgo. Entonces ya pasamos toda la parte del noviazgo, ya vimos el proceso que ellos vivieron, y en esta época y en el tiempo que nosotros estamos viviendo es necesario que nosotros entendamos que el noviazgo es lo que nosotros estamos viviendo con el amado, lo que nosotros estamos siendo como iglesia para el Señor. El Señor quiere santificarnos, purificarnos, lavarnos, quitarnos todo lo que nos hace daño, lo que nos estorba, lo que nos confronta, porque Él nos está preparando para unas bodas. Así como el Señor los empezó a preparar a ellos, a confrontarlos, a exponerlos, y todas las situaciones que estaban viviendo era porque, ven, tú tienes que solucionar eso antes del matrimonio. Tú tienes que derribar todas esas murallas que habían sido forjadas por su vida, que habían tenido, por los desaciertos, las decisiones, por tantas situaciones que ellos habían vivido. El Señor dijo, lo tenemos que arreglar. Porque cuando lleguemos a las bodas, el Señor quiere encontrar a una iglesia sin manchas, sin arruga, sin contaminación, para que así el momento en que se le presente a Él sea agradable, sea perfecta, sea la esposa del Cordero. Y eso es lo que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, es que lo estamos viviendo. Eso es lo que el Señor está haciendo en nosotros, y es un reflejo. Lo que el Señor nos permite vivir en el tiempo de noviazgo es el reflejo de lo que Él está haciendo con su iglesia. El Señor se fue a preparar moradas, y el Señor está alistando todo. Así como cuando Isaac le consiguieron esposa, él tenía que prepararle lugar. Y en la época y en ese tiempo, cuando le buscaban esposa a uno de los hijos de la casa, él tenía que ir a construir su casa, a hacer habitación, a hacer morada. Y en el momento en que estuviera listo, el padre le decía, hijo, ya estás listo, ve a recibir a tu novia, ve a recibir a la prometida. Y eso es lo que el Señor está haciendo
por nosotros ahora, por la novia, porque cuando nosotros lleguemos a las bodas del Cordero y cuando nos presentemos a Él y estemos con las vestiduras sin contaminación, sin mancha, es porque Él nos tiene un lugar preparado para cada uno de nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere, en ese pacto que el Señor nos permite vivir aquí en la tierra y el pacto que Él nos permite tener en esta vida tan corta, pues es un reflejo de lo que vamos a vivir. Y yo sé que hay luchas, hay dificultades y hay problemas, pero Él cada vez nos va perfeccionando y perfeccionando y perfeccionando hasta ese momento. Ya dentro de 8 días vamos a tener nuestro último episodio, vamos a conocer la vida de ellos en el matrimonio, cómo fue su luna de miel, su noche, luna de miel. las bodas, la noche de bodas, pero también cómo es ese tema de, bueno, cómo vamos a compaginar. O sea, cómo nos vamos a entender y cuáles son las diferencias que nosotros tenemos, porque muchos pueden decir, me caso y ya, soy feliz, voy a disfrutar. ¿Feliz? Sí, claro. ¿Disfrutar? Sí, pero todavía hay cosas que hay que trabajar, porque es que tenemos que encajar. Son 2 vidas totalmente diferentes y aún 2 vidas más allá son 2 familias totalmente diferentes que tienen que empezar a encajar. Entonces ahí es donde vamos a ver todo lo que les pasó, todas las cosas y vamos a entender un poco de hasta dónde el Señor los llevó en estrechez y en qué puntos que el Señor empezó a restaurar sus vidas. Dijo, ven, ya saben ustedes lo boleta que pueden llegar a ser, toda la maldad que pueden hacer, pero vamos a empezar a restaurarlos y ahí es donde el Señor empieza, ven, en el matrimonio tú tienes que ser así, en el matrimonio tú te tienes que sujetar, tú tienes que cambiar este carácter, tú tienes que hacer una y otra cosa y el Señor empieza a trabajar en ello, así que no se lo pierdan, dentro de 8 días terminamos ya esta serie del noviazgo al matrimonio. Va a estar súper buena porque hay unas historias súper interesantes que uno dirá, ven, a estos locos les pasó eso. No, como que no lo cree, pero cuando ellos lo cuentan, uno como que no, sí, yo creo que sí, es que ellos son así. Sí, y lo más bonito es la restauración que el Señor ha hecho con ellos, así que no se lo pierdan, y aquí vamos a estar. Nos alegra que hayas visto esta enseñanza. Nuestro deseo es que el Señor siga obrando en tu corazón. Te invitamos para que visites nuestro canal, te suscribas y también nos sigas en Instagram como _ccmyouth.